mejor que empezar pues respondiendo a esa pregunta de qué es esto de las derivas, ¿no? Y para ello pues tenemos un pequeño trocito de vídeo en el que hemos intentado condensar qué son las derivas. Deriba bat ez da gauza konplikatua. Ibilaldi kolektibo bat da. Elkarrekin egiten dugun bidea. Denon artean galderak egiteko eta erantzunak bilatzeko. Mugimenduan. Gorputzak mugitu nahi ditugu. Gidaturiko ibilaldiak izan dira gure deribak. Martxan jarri baino lehen, talde batek erabaki du zer leku bisitatu, zer kale zeharkatu eta zer eremutan ibili. Sistema, edo gauza eskandalagarri hori, ulertzen laguntzen diguten lekuak aukeratu ditugu. Nolako eragina duen gure bizitzetan ikusteko eta nola ari garen alternatiba berriak eraikitzen ezagutzeko. Hau da, nola ari garen feminismotik eraikitzen burujabetza feminista deritzogun hori. Deriba horietan pentsatutako gidoia bazegoen, baina beti gertatzen ziren ustekabekoak. Bakarrik bizi ohi garen espazioetan, elkarrekin gaudenean, beste modu batera ikusten da dena. Bueno, pues nada mejor que empezar un vídeo diciendo que las derivas no son algo complicado, ¿no? Cuando a veces al explicar la metodología lo parecía, ¿no? Que era un poco complicado. Bueno, pues las derivas para nosotras sí han sido pues, una manera de mirar y de entender y de preguntarnos desde otras perspectivas y otra forma de hacer, ¿no? Las derivas para nosotras son un enfoque que nos permite poner en el centro no solo el qué hacemos o el resultado, sino también el propio proceso y también el de quiénes lo hacemos, ¿no? Y para hablarnos un poco de la importancia que una metodología como estas tiene para los procesos de transformación social y para este tipo de procesos de investigación colectiva, pues hemos pedido a Julia que nos cuente un poquito en qué consistió la metodología de derivas y por qué ha sido importante para este proyecto. A ver, Julia. Gracias, Silvia. Bueno, pues yo os voy a contar brevemente qué es esto de las derivas, ¿no? Ya lo hemos podido ver un poco en el vídeo, pero bueno, para contar un poco más, ¿no? ¿Qué significa utilizar esta metodología? La mayoría de las cosas que os voy a contar las hemos recogido en una guía que se llama una guía metodológica, ¿no? Para organizar una deriva, que la tenéis disponible en la web de OMAL y en la web de XXK. Entonces, bueno, si os quedáis con alguna duda o con alguna cosa que queráis profundizar, está en esta guía y con ilustraciones de Maite que luego nos contará. Entonces, quizá está mucho mejor explicado que lo que pueda yo resumir de forma breve. Bueno, para empezar, una deriva no es algo que nos hayamos inventado nosotras, ¿no? Las derivas es una metodología de investigación que ya se ha utilizado en otros contextos, aunque es verdad que nosotras nos la hemos hecho nuestra y un poco la hemos adaptado a lo que nos ha parecido interesante o nos ha podido servir, ¿no? Como decía Silvia, se trata de una propuesta de cómo mirar, ¿no? Cómo pensar y cuestionarnos de forma colectiva, que pone en un sitio central el estar en movimiento, ¿no? El estar en movimiento de forma colectiva. Algunos de los referentes que hemos tenido, ¿no? A la hora de pensar este proceso o de utilizar esta metodología son, por ejemplo, el proceso de Precarias a la Deriva, que ya puso, ¿no? Como en práctica este sistema de salir a pasear para cuestionárnoslo todo. Y luego también en Bilbao, por ejemplo, los paseos Jane Jacobs, que también se hicieron en algunos barrios de Bilbao. Nuestras derivas han sido básicamente paseos colectivos de forma guiada. Es verdad que normalmente las derivas pues, pueden ser o más espontáneas, ¿no? Sin estar tan preparadas. Las nuestras sí que las teníamos un poco preparadas anteriormente, ¿no? Teníamos como un mínimo guión para saber un poco qué queríamos preguntarnos y qué nos queríamos preguntar, ¿no? y plantear durante el camino. Y lo que hemos querido ha sido recorrer los espacios cotidianos, ¿no? Recorrer de forma colectiva aquellos espacios que transitamos en nuestro día a día, seguramente de forma individual, aunque luego quizá también nos encontremos con otra gente. Y esta manera, ¿no? de pasear colectivamente por nuestros hitos, ¿no? por dónde pasamos en nuestros día a día, nos sirve también, ¿no? para darle continuidad a lo que normalmente no
rompemos entre el espacio privado, el espacio público, entre diferentes ámbitos de nuestras vidas, al recorrer todos estos espacios, ¿no? Y que el eje conductor fuera nuestra vida cotidiana, pues también nos ha servido, ¿no? Para tener esta mirada como mucho más integral. También nos ha servido para darle mucha importancia al proceso, ¿no? Normalmente, y desde OMAL, cuando pensamos en investigaciones, normalmente pensamos más en cuál va a ser el resultado, en cuál es nuestro informe o nuestra propuesta final que queremos sacar a la luz. En este caso, hemos puesto mucha importancia en el proceso, ¿no? Y ha sido también otra forma de plantearnos la investigación que ha dado pues unos buenos resultados ya solo en el caminar juntas. Y luego también ha tenido esta parte de incidencia, ¿no? De ocupar el espacio, esta parte también que las feministas desde hace tiempo, ¿no? Estamos, ¿no? Poniendo en práctica, que es ocupar el espacio, hacernos lo nuestro, y entonces, bueno, pues hemos tenido momentos divertidos o interesantes como cuando nos metimos en el mercado de Bilbao, con carteles, con preguntas, ¿no? Interpelando también a la gente que estaba comprando ahí, interpelándonos a nosotras mismas. Pues esto también, ¿no? Estos juegos pues nos los han permitido las derivas. Yendo ya más como a lo concreto de cuál ha sido nuestro proceso, nosotras teníamos muy claro desde el principio que al utilizar esta metodología lo que queríamos es una mirada que nos permitiera empezar o partir desde lo personal, pero para vincularlo con lo colectivo, ¿no? Partir de mi vida, de nuestras problemáticas, de nuestras experiencias más personales, pero para hacer esta unión a lo que les pasa a otras y también a este marco más global del sistema, ¿no? De esta cosa escandalosa, como la hemos llamado. Luego también le damos importancia a esto de estar en movimiento, ¿no? A esto también de empezar a poner en valor, ¿no? De lo que se mueve o lo que nos hace pensar cuando no estamos solo desde la cabeza, sino que también estamos a nivel más de vivencias, a nivel más de compartir con otra gente. Y luego lo que decíamos, ¿no? Del pan y las rosas, ¿no? El ver nuestras vidas de una forma integral, mirando con múltiples dimensiones, ¿no? Hemos podido mirar desde qué es lo que comemos, a qué es lo que nos violenta, a qué es pues cómo trabajamos o cómo queremos vivir, ¿no? Entonces, esta mirada integral también nos la ha permitido las derivas. Y, claro, también nos ha permitido este reconocimiento, ¿no? De todas las voces y el uso de diferentes lenguajes. De los lenguajes luego hablaremos un poco más, ¿no? Porque por eso también quisimos darle como mucha importancia a la parte como de ilustraciones y audiovisual, porque queríamos, ¿no? Poner en valor que no fuera todo texto escrito o todo narrado, sino que también entraran en juego pues otras formas, ¿no? de reflexionar o de ponernos a pensar, pero sobre todo también nos ha permitido que todo el mundo pudiera intervenir pues desde su experiencia, desde su lenguaje, desde su forma de comunicarse. Todas las voces han tenido su espacio y su reconocimiento en este proceso. Ya en lo concreto, tampoco nos vamos a extender mucho en cómo ha sido nuestro proceso, porque como os decíamos, pues ya lo hemos contado en las guías, también se ve de forma bastante clara en el vídeo, pero sí contar un poco por si hay alguien que nos esté escuchando que se anima a organizar una deriva, que en nuestro caso, por ejemplo, sí que estuvimos, ¿no? Sí que partíamos de unos ejes, ¿no? Que ya habíamos elegido de forma previa en reuniones con las participantes del proceso, que definimos 4 ejes. Y estos ejes, de los que luego hablaremos un poco más, nos sirvieron para organizar el trabajo previo. Entonces, con este trabajo previo ya empezamos, ¿no? Trabajando en grupos y ahí, pues cada una desde su eje, ya fuera el eje más de trabajos o el eje de violencia o el eje de soberanía alimentaria o de cuidados, pudo empezar a hacer esta reflexión desde lo personal, pero ya pensando cómo vinculaban estas reflexiones personales a lo colectivo, y también se hizo este esfuerzo para intentar vincular las reflexiones más colectivas con también un marco, ¿no? De pues, pensar qué se había dicho ya sobre estos temas que se estaban tratando, que nos podía servir, que nos daba sentido, ¿no? a todo lo que estábamos reflexionando. Y luego, por último, que es lo que seguramente ha sido más interesante y también más difícil a la hora de ponerlo en práctica,
aterrizarlo en un territorio, ¿no? Pensar, vale, y de todo esto que hemos dicho, desde lo más abstracto a lo más concreto, en nuestro territorio, en el caso de Vizcaya, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo queremos visibilizar? ¿Dónde podemos situarnos, ¿no? Para preguntarnos sobre todo esto? Y de este debate, ¿no? De esta reflexión, pues salieron las derivas, que obviamente no dio para todo, porque al final en una mañana, en una tarde o como mucho en un día, ¿no? Que fue la que duró más, tampoco te da tiempo para transitar todos los territorios o los espacios de nuestras vidas cotidianas, pero bueno, sí que nos sirvió para decir en qué sitios podíamos plantearnos cada pregunta o cada duda y demás, ¿no? Y ya luego llegó el momento de las derivas, y bueno, tuvieron cosas, ¿no? Y podemos sacar como muchas reflexiones, pero algunas de las cosas interesantes fue que a pesar de que ya íbamos como con un guión más o menos previo, al final lo más interesante también fue como el punto de improvisación que se generó. Luego también vimos como la importancia de tener tiempos de calidad, de pararnos a pensar, a dejar espacio para el diálogo, ¿no? Y al final seguramente las reflexiones más interesantes surgieron de estos momentos de ir caminando de un lado a otro o de pararnos en el tren, en el metro, a reflexionar sobre lo que habíamos conocido en la parada anterior. Y sobre todo también que a pesar de que las derivas no duraron mucho, generaron estos espacios de conocernos, ¿no? Entre diferentes personas que quizá no nos conocíamos de antes, y que nos permitió también eso, pues compartir muchas experiencias y unos diálogos que luego fueron muy interesantes. Y yo creo que con eso más o menos he contado, así resumiendo, ¿no? Ya lo he ido diciendo, pero para resumir en qué nos ha ayudado el utilizar esta deriva y a ver si se anima más gente a organizar otras derivas, podríamos decir que una de las cosas más importantes es que nos ha ayudado a conectar la vida cotidiana con personal, con lo colectivo y con el sistema global. Luego también que nos ha permitido ver de forma muy fácil, ¿no? Cómo se conecta la teoría con la práctica. Luego, este esfuerzo que hemos estado haciendo todo el rato en visibilizar las alternativas, o sea, que no solo visibilizáramos los impactos, los malestares y demás, sino que también pusiéramos el esfuerzo en decir, vale, ¿y qué alternativas, aunque a veces no las consideremos ni alternativas, ¿no? Una de las cosas bonitas es que de golpe han ido surgiendo muchas estrategias, casi podríamos decir, de supervivencia, que normalmente no las consideramos alternativas, pero que las hemos querido poner en valor, ¿no? Y que hemos querido también decir, bueno, estos son resistencias y alternativas que poco a poco estamos tejiendo. Luego esto, ¿no? El interés en aterrizarlo en un territorio concreto. Y por último también, pues en ser muy creativas, ¿no? Tanto desde las propuestas de cómo hablar, de cómo reflexionar, hasta también, pues eso, los lenguajes, las formas. Y ahora sí, les doy paso a mis compañeros. Eskerrik asko, Julia, por resumir ahí. Sí, o sea que ahí tenemos lo de la idea de no pensar en espacios tan cerrados, ¿no? Aunque eran unas derivas preparadas, sino también movernos juntas, ocupando el espacio, ¿no? Y dejar también que fluyera ahí la reflexión y el compartir entre todas. Y una de las cosas que has insistido también es la necesidad o el interés que se puso en utilizar otros lenguajes, ¿no? Tanto que todas pudiéramos expresarnos, ¿no? Y que todo tuviera ese reconocimiento y ese valor, como utilizar también lenguajes más allá de la palabra, diríamos, hablada y de las chapas que a veces nos soltamos, ¿no? Y ahí yo creo que el papel de Maite pues, fue súper interesante para el proyecto. Kaixo Maite Garrido. Maite trabaja, bueno, es de Meme Proiektuak y estuvo participando en las derivas. Bueno, nos acompañó en uno de los espacios que tuvimos haciendo una labor de acta gráfica maravillosa, poniendo imágenes a todas las ideas esas que salían, ¿no? En grupo, que se cocinaban en grupo, y luego a partir de ahí ella ha hecho todo lo que podríamos decir es el desarrollo de la idea gráfica de todo el proyecto, ¿no? Que está en todos los resultados que ha habido del proyecto. Maite, que no sé, ¿por qué te parece importante también que integraras este tipo de lenguajes audiovisuales, o sea, visuales, más bien gráficos, en este tipo de proyectos? ¿Qué potencialidades tienen? Joder, es que a mí es algo que, bueno, lo primero que siempre os he dicho es de que flipé desde la primera vez que me invitasteis a colaborar con vosotras ese día con el proyecto que teníais entre manos. Yo aluciné, la verdad. Ya se respiraba un ambiente y una cosa que un calor humano que nunca había experimentado en un espacio así de compartir estos asuntos. Pues yo desde experiencia personal, no sé, siempre tomaba apuntes, esquemas y un montón de formas gráficas de
de tomar apuntes para aprender cosas y para quedarme con la memoria clara. Y realmente es que los iconos, los dibujos, las simbologías, las formas pueden llegar a hacer una síntesis de contenidos que muchas veces eso ayudan mucho a quitar el plomo al asunto, ¿no? O sea, es que es una forma también como divertida, que puedes jugar con el humor, puedes jugar con un montón de formas, de mecanismos, de métodos, son técnicas distintas que eso, que depende de quién lo haga y con qué intenciones y qué contenido haya que trabajar, pues saldrá de una forma u otra. Y no sé, y claro, en estos trabajos, si se tiene en cuenta eso, que antes de los encuentros haces un poco, te sumerges en los contenidos, te dan un esquema general de qué se va a tratar y demás, pues tienes tiempo previo también a veces a trabajar ese contenido y dependiendo de eso, pues vas con el trabajo un poco adelantado, pero siempre hay una gran parte de improvisación en esas cosas y también es lo que a mí más me gusta esto, que al final es ponerte un reto siempre. Así que no sé, eso me parece muy divertido. Y no sé, yo es que, vamos, o sea, podría mostrar ejemplos de cosas de hojas en las que tengo solo un cuadrado y es que ese cuadrado es representativo de una imagen de algo que me ha pasado en una clase y solo con ver ese cuadrado en ese cuaderno me ha generado más sensibilidad o una emoción o traslada algo que igual mediante un texto simple o lo que decís, típico, ¿no? Igual no llega tanto, ¿no? O sea, eso, es una forma de, yo como estoy muy vinculada con este campo como más del arte y las formas como creativas de trasladar y representar cosillas, pues no sé, yo me meto ahí. Sí. Sí, y es un lenguaje también muy accesible, ¿no? O sea, también es verdad que cuando terminamos la sesión ver tu acta, ¿no? Pues como revivir muchos momentos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que te conectas con otras... Sí, jo, me acuerdo del ejemplo este de lo del higo. Vamos, el momento, había, claro, la cosa de las actas, de esta acta gráfica que se usa como pieza visual que se está viendo ahora cachitos, esa acta gráfica, además de contener el contenido más, ¿no? más bruto, el esquema general de lo que eran las derivas y cada apartado que habéis ido trabajando, también iba cogiendo anécdotas de palabras sueltas o comentarios que habían en ese momento y la verdad también son formas de verlo como con un colador, ¿no? O sea, hay un momento en el que se dijo, pues eso, liberar el tiempo para hacer lo que nos salga del higo. Y simplemente pues me quedé con eso, dibujé un higo, bueno, loco, unas pupilas así como ¡soy libre! Y un reloj con las gafas de sol puestas, como diciéndole es tu momento, con las agujas en el suelo, como ya el tiempo no importa, es tu momento. Y fue tal lo que llegó a la gente que se rieron un montón y hasta la gente, no sé, no me acuerdo, igual fuisteis alguna de vosotras, no me acuerdo, pero sacar una foto y ponerlo de perfil de WhatsApp. Y es muy divertido al final, ¿no? Conseguir esa síntesis de todas esas reflexiones tan serias realmente que nos tocan tanto en el día a día y que forma parte tan claro de, o sea, está tan bien explicado con esa cosa escandalosa que esa palabra también es muy buena síntesis de todo lo que habláis. Y, sí, sí, de todo lo que vivimos. Entonces, sí, sí. Es que de casco, Maite, pues sí. Y Güey. sí, la verdad que fue un placer y sigue siendo un placer ver las imágenes. Es como volver a ello, sí, es otra manera muy potente de conectar con todo lo trabajado, la verdad. Y bueno, tenemos a Paula también de Albor de Films, porque a Paula y a sus compañeras, que fueron unas más de las derivas también, les dimos la fácil tarea de que nos acompañaran y registraran en vídeo todo lo que pasaba en estos días de derivas. Y yo no sé si se han encontrado con tanto metraje en algún momento en su vida, tanta grabación, y la tarea que luego hicieron de tratar de sintetizar todo eso, porque, bueno, para que os hagáis una idea, fueron 4 derivas con una participación de más o menos 25 mujeres, un poquito más menos en cada una de ellas, recorriendo diferentes lugares de Vizcaya, ¿no? Y pues 3 compañeras con la cámara en mano, súper respetuosas de nuestro espacio también, grabando lo que sí se podía, lo que no, y haciendo después pues, el montaje que podéis ver, ¿no? Y que está en la web y que vamos a compartir por trocitos hoy, ¿no? Paula, vosotras trabajáis además en el ámbito de la economía social y solidaria, o sea que tenéis además también un posicionamiento claro, ¿no? En temáticas también de transformación social y en este tipo de proyectos. ¿Por qué te parece también a ti importante poder
incorporar este lenguaje visual y qué aportes crees que ha podido hacer a un proyecto como Derivas? Pues a nosotras cuando nos llegó vuestra propuesta también nos gustó mucho, ¿no? Lo bueno también de movernos en la economía social y solidaria es que nos llegan propuestas muy afines y con las que podemos aprender un montón en el proceso. Y justamente en esta, una de las cosas importantes era el proceso. Y nosotras también trabajamos mucho con lenguaje documental y con todo lo que son el irnos adaptando al cambio y el reflejar ese cambio como parte de lo que iba a ser luego el resultado, fue uno como de los retos que se nos planteó con esta propuesta. Y bueno, yo creo que de lo que en esa primera reunión salió a lo que luego fue el vídeo, también hay todo un abismo, ¿no? Fue parte también de todo el encanto y de cómo luego ese proceso también se materializó. Y bueno, cuando nos llegó, una de las cosas también que identificamos era como que había una mirada clara y que había que reflejar esa mirada, y como nosotras éramos parte de la deriva y queríamos que también las espectadoras fuesen parte de esa deriva, también pensamos que una de las cosas que teníamos que hacer era hacer la cámara cuerpo. Entonces, utilizamos como un estabilizador para poder acompañar esas derivas y grabar también ese movimiento que era tan importante también para el relato. Y luego también nos servíamos como de otras cosas como menos estáticas, como un monopié o cosas así que nos permitiesen movernos más libremente y acompañar esos recorridos. Luego otra cosa muy importante era las voces, ¿no? El que se escuchasen todas las diferentes voces y que se escuchasen todas bien. Entonces, pues había ahí como esos momentos de sincronización entre vosotras y nosotras como equipo, de hay que ponerle el micro a esta persona y también se daba ese espacio para, vamos a hacer aquí un hueco y vamos a poder microfonar, y yo creo que eso es algo que se ha agradecido luego también en el resultado, en cómo se pueden escuchar los relatos. Y luego también como el espacio-cuerpo, también como la deriva también partía de ocupar el espacio con los cuerpos de las personas que iban a las derivas y con nosotras como creando ese relato, también nos parecía importante ver qué personas elegíamos para ese equipo, ¿no? Porque nosotras en Alborde somos dos, pero a veces pues contamos con otras personas para diferentes proyectos. Y pues justo en este veíamos que también era importante conformar bien ese equipo para poder ser respetuosas y acompañar también emocionalmente a las personas, porque había momentos que también fueron algunos muy sensibles y de mucha apertura emocional. Entonces también sabíamos que el equipo tenía que ir acorde con esos procesos. Y bueno, yo creo que al final la parte también de ilustración cogió ahí también una importancia, como toda esta deriva y esta parte como más de construcción del relato, de construcción de los espacios que pasan por la deconstrucción del relato que luego se crea y de todas las miles de horas que hemos grabado, pues pasa por el trabajo también de Maite, de haber hecho esa síntesis, y también nos ayuda un poco a ordenar nuestras ideas y a hacer ese relato dentro de ese desorden, ¿no? Y fue muy bonito también, bueno, a mí siempre me ha atraído mucho la idea de la psicogeografía y de cómo se transitan los espacios, entonces también era un tema que a mí personalmente me apetecía ver cómo, pues, por dónde discurría. Y creo que hemos conseguido eso, de que el proceso al final forme parte del relato. Sí, yo creo que se lo sentía desde el principio parte, ¿no?, del proceso de derivas. O sea, era muy importante también el que hubiera un producto de vídeo. Evidentemente es una especificidad de este proyecto de derivas, no es una necesidad para hacer una deriva que esté grabado en vídeo, era una cosa que nosotras sí nos propusimos para contar luego con un material que pudiera estar disponible para otras derivas o para debates en los colectivos sobre los temas tratados. Pero creo que, como dice Paula, era muy importante generar una sinergia y una confianza, ¿no?, y que no se sintiera como algo que invadía, ¿no?, el espacio de reflexión, porque lo importante era el proceso de reflexión y la cámara y ellas estaban al servicio, ¿no? Y yo creo que eso fue como muy, muy rico. Y luego también, claro, el reto fue también para vosotras, entiendo, adaptaros a los diferentes formatos de paradas, ¿no?, porque hicimos un poco de todo, desde algo más acciones, charlas y reflexiones en grupo, cantar, un poco de todo, ¿no? También eso imagino que supuso un reto para vosotros. Sí.
eso había también un previo que se agradeció esa organización porque si no habría sido mucho más difícil poder registrarlo con una mínima calidad, pero al tener también un poco de ya marcadas cuáles iban a ser las paradas y sabiendo un poco el plan, aunque luego hubiese esa capacidad y ese espacio para el desvío, ¿no? Para poder improvisar y llegar a otro tipo de reflexiones, pues también había como unas cosas marcadas y también era ese el reto de decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de grabar esto? ¿Cómo nos alejamos? Y cómo entrar y cómo salir dentro del grupo según también las paradas y los momentos. Y luego, claro, grabamos muchísimo, muchísimo, que luego hubo parte que se quedó también en el tintero porque era imposible dejarlo todo registrado. Pero yo creo que también visualmente se generaron imágenes potentes porque también estaban pensadas en el previo, pues como el de San Mamés. A mí me parece que es una de las cosas como que visualmente es muy sugerente. Esas primeras imágenes que se os ve tapándoos los ojos y frente al estadio de fútbol, yo creo que también es algo que tiene un impacto porque también estaba bien pensado en el previo. Entonces eso siempre ayuda. El tener, o sea, se puede improvisar cuando hay un trabajo detrás, si no es muy difícil también poder improvisar sin esa base. Sí, nosotros nos fuimos a unas derivas muy preparadas, la verdad. Bueno, en la guía que ha mencionado también Julia antes, ¿no? Podemos encontrar la manera también de organizar paseos mucho más espontáneos, ¿no? O sea, en realidad estará muy preparada. Uno de los grupos, ¿no? Con un número reducido de mujeres pensaba un poco la temática, definía las paradas, establecía un poco qué íbamos a ver en cada una de ellas, cómo queríamos también debatir o reflexionar sobre algunos temas, y esa es la parte que compartimos con Paula, ¿no? Para que ellas también lo tuvieran de referencia. Nos dicen por ahí en la sala de máquinas que quieren compartir la foto del higo, a ver si es posible para que veamos la... Dicen por ahí, ahí está, sí, esa imagen, una de las cositas una de las cosas del trabajo de Maite, ¿no? Yo creo que ¿no? Lo guay de esto es que lo que decíamos antes, ¿no? Que al final todas las voces acaban siendo reflejadas. O sea que si hubiéramos hecho, ¿no? Como la forma clásica de entrevistas y luego un informe, seguramente esta frase se nos hubiera escapado, ¿no? Y al final el poder como combinar diferentes lenguajes pues nos permite que, bueno, y el trabajo que habéis hecho, ¿no? Que no todo tenga que ser síntesis, que también puedan ser eso, ¿no? Como testimonios, y en el vídeo también yo creo que habéis hecho un súper trabajo de eso, de buscar los, ¿no? Cortos ahí de justo cuando cada una va diciendo cosas interesantes y se hace ahí como una mirada súper colectiva al final, que cuando haces una cosa en texto, al final siempre hay alguien que acaba hablando por otras porque es como muy difícil hacerlo tan colectivo. Sí, es como el texto de andar por casa, ¿no? O sea, realmente esa anécdota es la síntesis de la reflexión de liberar el tiempo para hacer lo que me salga del higo. Bueno, la gente se identifica primero y luego cogen el gancho de ¿qué es esto de las derivas? Sí, y luego tanto por el trabajo de la metodología como el trabajo que habéis hecho vosotras, Paula y Maite, también nos parecía importante destacar la idea de cuidar mucho los procesos, ¿no? O sea, que a veces pareciera que conjuntarnos es suficiente, ¿no? O juntarnos de cualquier manera ante un tema interesante, ¿no? Pero requiere estos procesos, sobre todo para que todas nos sintamos cómodas y generar espacios de confianza, ¿no? Pues cuidar, ¿no? Y prestar atención al detalle también, y yo creo que eso es un elemento importante del proceso de derivas, ¿no? Que se ha visto reflejado en todo lo que todos los resultados que habéis hecho vosotras, ¿no? Pero también en el propio proceso en el que yo creo que las participantes han podido sentir, por lo que nos han trasladado, ¿no? Que han podido hablar y poder trasladar, ¿no? Y eso yo creo que es central, ¿no? Julia, también como para recoger esa diversidad de voces que decías, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ha sido un proceso en el que todo el mundo ha sentido como su espacio, ¿no? Que eso también no es fácil al final cuando hay tanta gente y cada una también se ha podido implicar de la forma que ha podido, ¿no? Porque al final también una de las cosas que queríamos es que que nadie tuviera como un impedimento de poder participar por culpa de los tiempos, ¿no? Y al final pues nos hemos adaptado a los horarios, pues unas han sido de mañana, otras de tarde, con esta flexibilidad de apúntate un poco a lo que puedas, ¿no? Entonces también eso nos ha permitido como
Y eso no es fácil, ¿no? Al final, como conseguir que todo el mundo se sienta cómoda cuando también hay esta flexibilidad de que no es un grupo cerrado desde el principio. Pero bueno, más o menos lo hemos ido consiguiendo, pues también la metodología ha ayudado muchísimo en eso, claro. Muy bien, pues no tenemos por ahora ninguna pregunta, pero a lo mejor surgen al final de la charla. Si os parece, vamos a avanzar un poquito y vamos a compartir cuáles fueron esos 4 grandes ejes sobre los que queríamos reflexionar y luego le entramos un poquito al contenido, pero no os vayáis porque volvéis en un ratillo a estar aquí en esta mesa virtual. Este ricasco. Vamos con un poquito de vídeo para ver los 4 ejes de trabajo que hemos hecho en esta serie. Zaintzarako eskubide kolektiboa eraiki nahi dugu. Zaintzeko eta zainduak izateko libre izan eta senti gaitezen. Indarkeriari gabeko bizitzak eraiki nahi ditugu. Familian, kalean, lanean, erakundeetan eta gure espazio feministetan kontakizunak kolektibizatuz eta gure gorputzez berriro jabetuz. Ondo bizitzeko ezin diogu eman lehentasuna enpleguari. Ez dugu nahi gure bizitza antolatzen duen ardatz nagusia izatea. Eta elikadura burujabetza feminista landu nahi dugu. Agroekofeminismoa da gure bidea. Horiek dira gure apostuak. Ez daude diren guztiak, ibili beharreko bide asko daude oraindik, baina aukeratu ditugun horiei esker, gauza asko jarri ahal izan ditugu zalantzan, elkarrekin. Dale, Amaya, ¿qué nos cuentas de los 4 ejes que hemos trabajado? Bueno, pues como habéis podido ver, esta es como una simbiosis perfecta del trabajo que han hecho Maite desde MM Proyectuac y Paula y compañeras desde Alborde, ¿no? Entonces esa conjunción de ese trabajo gráfico y del vídeo para presentar lo que para nosotras eran como 4 elementos que considerábamos que sí o sí están en nuestro horizonte de emancipación, de subversión, de deseo, como queramos llamarlo, feminista, ¿no? Queríamos trabajar dimensiones que sabemos que están, pero que, digamos, creíamos que tenemos distintos niveles de reflexión feminista sobre ellos, ¿no? Entonces, había 2, al menos, que sí que son como terreno muy propio de los feminismos. Por un lado, las violencias, entonces, esa apuesta por vidas libres de violencias en un sentido multidimensional, entender que queremos reapropiarnos de nuestros cuerpos individuales y colectivos, y que esto implica, digamos, transformaciones a múltiples niveles. Por otro lado, la idea de derecho colectivo al cuidado, que de hecho la renombramos, al principio era derecho al cuidado y luego hicimos una apuesta por enfatizar esa dimensión colectiva, ¿no? Rompiendo un poco con la lógica de los derechos individuales más propia de los estados liberales. Entonces, sobre esto hay mucho feminista dicho, pero pensábamos que todavía queda más que decir y que precisamente por todo lo que hemos construido ya hay muchas alternativas que explorar. Y luego, en cambio, había otros ejes que creíamos que eran como un terreno un poco más, no inédito exactamente para los feminismos, pero bueno, donde no estábamos como posicionadas con tanta fuerza. Entonces, por un lado, la soberanía alimentaria, que sí que es un horizonte clarísimo de transformación y de ruptura con el sistema actual, pero nuestra pregunta era, ¿y qué de extra aporta una mirada, un planteamiento feminista a la hora de pensar la soberanía alimentaria? ¿Qué significa no hablar de agroecología, sino de agroecofeminismo, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de los trabajos, donde más bien para nosotras el planteamiento es que aquí nadie tenemos muy claro cuál es el horizonte, qué queremos hacer con el trabajo. Es lo de queremos empleo, trabajo nos sobra, o abajo, abajo, abajo el trabajo. Entonces, nadie lo tenemos claro y los feminismos tampoco, y por eso nos adentramos en estas 4 líneas. Silvia, el micro. Aquí estamos, el micro ahora mismo, que nos pusimos retos fáciles, decía, pero bueno, es verdad que fueron ejes los 4 que aparte de que veíamos que estaban muy interconectados, pues nos permitieron reflexionar sobre temas muy interesantes y, como decíamos antes, de total vigencia estos días, ¿no? El primero de ellos, del que vamos a hablar un poquito más, es el de vidas libres de violencia, y aquí os queríamos mostrar una de las paradas que hicimos en la deriva. Nos paramos en Gobierno Vasco, en Bilbao, en el Gobierno Vasco, y pudimos reflexionar pues juntas un poco sobre el rol de las instituciones en esto de la violencia también, ¿no? Y sobre la necesaria mirada interseccional cuando abordamos estos temas.
Así que os invitamos a ver este poquito de vídeo y luego Amaya nos cuenta un poquito más. Termines, ¿con quién voy a hablar? Durante el día a día de nuestra vida y de nuestro trabajo nos estamos encontrando con una serie de trámites y documentos que a veces no sabemos cómo manejar, cómo tramitar, cómo sobrellevar, incluso entender, aunque sepamos leer y escribir. Y esta es una de las vulnerabilidades que día a día nos estamos encontrando como mujeres y que en la asociación La Posada de los Abrazos estamos trabajando y acompañando, ¿no? Por eso quisimos hoy estar aquí y mostrar esta serie de papeles y hacer evidente esta situación que es violenta para nosotras. Ahora para hacer los papeles tienes que ir a una cuenta web. Si tú no sabes manejarte, ¿qué haces? Porque no solamente hay gente joven, hay gente también mayor que está pidiendo ciertas subvenciones y no sabe acceder a eso. Los documentos que yo tenía en mi país, que yo soy de Nicaragua, no me sirven aquí, porque estoy en un país totalmente diferente, con costumbres totalmente diferentes. Luego siempre dicen que hacemos grandes cosas en nuestro país con el dinero de ellos. Yo veo que todo lo que nos pagan se queda aquí. Muchas de nosotras queremos trabajar, no queremos vivir de las ayudas. Hay que estudiar cada expediente de cada persona, al menos que sepan condiciones de la vida que tienes. No todos somos iguales. Aparte de la RGI, que me parece un problema muy grande que sufren las mujeres aquí, y también la de alquileres, también yo voy a hablar un poco sobre el tema de las mujeres maltratadas. Cuando ya preparamos las mujeres, las mandamos a donde algunos servicios que la escuchan, y cuando ya están preparadas, ya están fuertes, ya toman decisiones, no encontramos recursos, no hay pisos, no hay ayudas, o también no se adapta estas instituciones, estos recursos a sus necesidades. Yo vine sin nada más que lo que traía puesto por la situación de violencia que se vivía en mi país, y yo siento que deberíamos de hacer algunas acciones para visibilizar esta situación, porque el trabajo de ellos es dar respuesta, información. Se supone que venís desde un contexto violento para encontrarte más violencia en las instituciones que deberían de darte respuesta básicamente a la información, que es lo que tenés que acceder primeramente. Bueno, pues a ver, antes de nada decir que resulta muy difícil escoger alguna de las paradas de entre todas las que aparecen, igual, bueno, menos difícil de lo que les resultó a las compañeras de Alborde escoger algunos trozos de grabación de entre todas esas horas que estaba hablando Paula antes, que estaban grabadas, ¿no? Pero bueno, de esta parada queríamos resaltar al menos dos cosas que son transversales a todos los ejes, o sea, que no son propios simplemente del eje de violencia, de vidas libres de violencia o de otros, sino cuestiones transversales. Entonces, por un lado, la dimensión de la interseccionalidad que nos parecía central, ¿no? Es decir, que nuestras vidas están configuradas por la intersección de una multiplicidad de ejes de privilegio y opresión que son los que configuran nuestras vivencias concretas y el lugar concreto que ocupamos en el mundo. Y que esta idea de interseccionalidad la tenemos que tener en cuenta tanto a la hora de entender el mundo que vivimos, por decirlo de alguna manera, realizar el diagnóstico de dónde está la violencia. Entonces ahí se ve cómo la violencia a las que nos enfrentamos es una violencia heteropatriarcal, machista, pero también es una violencia claramente racista y claramente xenófoba. Entonces, tanto a la hora de pensar el mundo al que nos enfrentamos como luego a la hora de plantear las alternativas. Y aquí uno de los elementos también que ha cruzado este proceso es que es muy bonito y es muy potente hablar de interseccionalidad y de diversidad, pero no es tan sencillo manejarlo y no es ni mucho menos sencillo hacer apuestas políticas que se lo tomen realmente en serio, ¿no? Entre otras cosas porque esto implica también abordar privilegios que nos cruzan y porque implica romper con modos a los que estamos muy acostumbradas, como por ejemplo lo que planteábamos antes de distintos lenguajes. Entonces hablamos también a veces en distintos lenguajes, pero en un mundo en el cual hay lenguajes que se priorizan por encima de otros, ¿no? Entonces también aquí la dimensión, por ejemplo, gráfica ayudaba a romper, nos ayudaba por aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la interseccionalidad es uno de los elementos clave que queríamos mostraros con esta parada, y el otro elemento clave que queríamos mostraros es la importancia de la institución. Porque a veces, al pensar violencia, por ejemplo, lo pensamos muy en las relaciones interpersonales, y ahí se ejerce violencia, por supuesto, y se ejerce violencia machista.
pero también se ejerce violencia machista y violencia racista desde la propia institucionalidad, ¿no? Entonces, queríamos hablar del racismo institucional, queríamos hablar de cómo la institución propicia, perpetúa y no da solución a las situaciones de violencia machista que viven las mujeres, ¿no? Y en ese sentido también nuestras alternativas tienen que ir a atacar el nivel de la institución, a cambiar las instituciones. Pero, y esto se veía muy claro en el eje de violencias, para ir, por decirlo de alguna manera, más allá de las instituciones que existen ahora. Entonces, no aparece en esta parada, pero sí apareció a lo largo de la deriva y está en otros momentos del vídeo, la idea, por ejemplo, de justicia feminista. Entonces, necesitamos justicia, pero necesitamos romper con la idea de justicia que tenemos a día de hoy, que pone énfasis en el castigo, por ejemplo, mientras que la justicia feminista pone énfasis en la reparación del daño y en el cuidado de las víctimas a lo largo del proceso. O es una justicia que pone énfasis en la construcción misma de la idea de justicia, en la construcción colectiva y en la comunidad. Es una justicia que se construye, no se reparte, no llueve desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, la dimensión de la institucionalidad es central, pero se conecta con otros niveles. Por supuesto, con el nivel de lo personal, que también a la hora de dar alternativas para vivir vidas libres de violencias es fundamental hacer transformaciones a nivel de lo más propio, como por ejemplo el propio hecho del disfrute de los cuerpos, que es algo que también se recalcó bastante y que aparece en otras partes del vídeo. Y luego la necesidad de entender que lo que nos pasa a cada quien nos pasa a todas. Es decir, que hay hilos de continuidad, aunque lo vivamos desde esa situación de desigualdad que decíamos antes, ¿no? Y para ver quizá este nivel como de lo más cercano, de lo más propio, que está en ese hilo de continuidad con la institución, quizás, Silvia, podemos pasar al siguiente corte relativo a la deriva de derecho colectivo al cuidado. Pues sí, vamos con el corte. Antes voy a hacer aquí un pequeño pausa para saludar a compañeras y a compañeros que nos están viendo desde Argentina y desde Bolivia, que nos mandan muchos abrazos y que queremos devolvérselo desde aquí. Así que un saludo para ellas. Y eso, pues vamos, como decía Maya, a continuar la reflexión con esto del derecho colectivo al cuidado y concretamente en una de las primeras paradas que hicimos en la deriva, en el barrio de Churrinaga, donde pudimos preguntarnos por la centralidad de los hogares en esto de los cuidados y también la importancia a día de hoy todavía, aunque creamos que no, de los mandatos de género en esto del cuidado. Así que vamos a ver el vídeo. Hemos elegido Portales porque las casas son los espacios en donde los cuidados están privatizados de manera brutal. Y el tema es, bueno, cómo conseguimos ir hacia una soberanía feminista desde este espacio, ¿no? Sí que veíamos en el grupo una necesidad de una rebelión desde los hogares, ¿no? Entonces nosotras queríamos reivindicar en esta rebelión que esos trabajos son trabajos realmente productivos y son trabajos políticos. Las mujeres tenemos que dejar de estar, no sé, subyugadas a ese mandato del cuidado, ¿no? Y dejar la culpa. No sabíamos también, pero hablábamos del apoyo a la insumisión de ese servicio familiar obligatorio que tenemos todas las mujeres. ¡Firmes! ¿Juráis trabajar 24 horas al día sin descanso, sin vacaciones, sin sueldo digno? ¡Sí! ¡Todo por amor! ¿Juráis atender a niños, ancianos, maridos, empleadores y empleadoras, a cualquiera que lo necesite? ¡Sí! ¡Todo por amor! ¿Juráis renunciar a vuestro tiempo personal, a vuestros proyectos, a vuestros deseos y a vuestras aspiraciones? ¡Sí! ¡Todo por amor! ¿Juráis renunciar a vuestro espacio propio y abrirlo a cualquiera que quiera invadirlo? ¡Sí! ¡Todo por amor! ¡Rompan filas! Bueno, pues en esta especie de performance que hicimos allí a la par, que luego hicimos un desayuno colectivo en la calle, reapropiándonos del espacio público. Bueno, en esta performance queríamos denunciar la vigencia que tiene a día de hoy todavía lo que, bueno, ahí la compañera Izaskun denomina el mandato del cuidado, ese mandato del todo por amor, de que los trabajos feminizados, que son los que tienen un impacto más directo en la vida misma, se tienen que hacer de gratis, se tienen que hacer simplemente por amor y de hecho si exiges una compensación monetaria o de mercado eres una mala mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todavía este mandato?
que, ojo, no es tan distinto a los aplausos que hemos hecho desde los balcones a la inmolación del personal de enfermería y de hospitales y de residencias y etcétera, si eso no va acompañado de cambios drásticos en las condiciones laborales, en etcétera, ¿no? Entonces, que esta rebelión al mandato del todo por amor tiene que ver con un cambio en lo más íntimo, porque nos constituye. O sea, es algo que nos cruza y nos cruza en gran medida en forma de algo que también nos apareció a lo largo de todas las derivas, que es la culpa heteropatriarcal. Entonces, todo el rato veíamos que necesitamos romper con la culpa para, entre otras cosas, poder disfrutar de tocarnos el ego, como decía antes Maite, ¿no? Entonces, esta dimensión del cambio en lo más íntimo y en lo más personal se ve claramente aquí, pero atraviesa el conjunto de los ejes que trabajamos. Y la segunda cuestión que queríamos señalar en esta parada es esa dimensión de las redes de convivencia y de cercanía, las más próximas, los hogares. Entonces, cómo en los hogares necesitamos hacer rupturas. Y los hogares muchas veces son una de las facetas de la vida menos politizadas. Y también, precisamente, los hogares probablemente sea de lo que más se ha reforzado en este momento de confinamiento. O sea, se nos ha nuclearizado otra vez más la vida, ¿no? Entonces, la necesidad de rebelarnos ahí dentro, como decían las compañeras. Y se habla de distintas estrategias, de la estrategia de la huelga en casa, del reparto por descuido, o sea, si yo no cuido, pues ya lo harán, o del yéndome. Pero decíamos que todas estas rebeliones en lo más íntimo propias las tenemos que poner en colectivo, las tenemos que politizar, no las podemos hacer cada quien por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí recuperábamos la idea de la campaña de la insumisión al servicio familiar obligatorio, que fue una campaña de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya hace unas décadas. Entonces, bueno, esta dimensión de los hogares central y ese mandato del cuidado que, ojo, también decíamos, opera de manera desigual sobre distintas mujeres, vinculando con lo de la interseccionalidad que decíamos antes. O sea, que ese todo por amor, por ejemplo, también se lo podemos pedir a una empleada de hogar. O sea, nos lo podemos exigir entre mujeres en función de las posiciones de poder que ocupamos, ¿no? Y bueno, estos hogares tampoco los pensamos en aislamiento. O sea, los hogares están en red y están en una red que construye o puede construir potencialmente comunidad. Y comunidad es uno de los elementos centrales que estuvo presente en el siguiente eje que os queremos presentar, que es en el de destronar el empleo para bien vivir, ¿no, Silvia? Pues sí, ese eje que nos costó tanto buscarle título, ¿no? Porque queríamos hablar de trabajos, de empleo, queríamos emanciparnos del empleo, no encontrábamos el término y finalmente la alternativa quedó nombrada así, ¿no? Como destronar, descentrar el empleo para poder bien vivir, ¿no? A la hora de trabajar juntas el eje de empleo, sí que nos dimos cuenta de eso, de la necesaria multidimensionalidad del asunto. Hablar de empleo nos llevaba a trabajar y a preguntarnos sobre muchas facetas de nuestra vida, ¿no? Y bueno, en el vídeo que vais a ver ahora, pues os presentamos la última parada que hicimos en la deriva, cuando hicimos una ronda final, ¿no? Para valorar un poco qué habíamos trabajado en la deriva, fuera de unas viviendas ocupadas, ¿no? Que también fue muy simbólico y muy de peso el papel que tuvo la vivienda en esta reflexión sobre el empleo. Y nada, pues os invitamos a verlo también desde esa mirada de ir progresivamente desmercantilizando cada vez más ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y de la importancia también de la dimensión colectiva de las alternativas. Vamos a ver el vídeo. Reflexionado lo que para nosotros podría significar destronar el empleo, sostener la vida a día de hoy necesita todavía de materialidad y de economía, cómo hacemos eso, maneras colectivas, tejer redes, sororidad, que yo creo que hemos visto mucha hoy. ¿Cómo va a mejorar ese dolor de espalda, de cabeza, de piernas, de barriguita? ¿Qué nos cuenta alguien? Necesitar menos dinero y redes de apoyo y sororidad entre mujeres. Perfecto. ¡Qué lindo! Nuestro tiempo de calidad con amigas, compañeras o para sanar todo lo demás. Hay que autogestionarse. Tomar el poder. Muy bien, muy bien. Hacerse amigas que tengan sitios así guapos, con proyectitos, y vamos y colaboramos y estamos ahí un tiempo, luego vamos a otro lado, ¿no? Estamos como de visita, pero echando un cable, en sitios así que estén como... Pues vienes aquí y dices, ¿os hago la comida una semana? Y ya está. Yo creo que tenemos que buscar también nuevas formas de
de intercambio, de trueque, de que el dinero no sea la única moneda de cambio entre nosotras. ¿No? Y quizás pienso que no se trate tanto de hacer otras cosas, sino de dejar de hacer lo que nos sale un poco ya por inercia, ¿no? Y creo que dejando de hacer probablemente emerjan otras formas, igual más saludables y sostenibles. Creo que lo decíamos con alguna compañera que decían esas mujeres que muy sabias, el futuro ese ya lo conocemos, es el pasado, es intentar volver a algunas cosas que vimos que hacían nuestras mamás, nuestras abuelas, las puertas más abiertas, compartir cosas. Bueno, pues sí, aquí habéis podido ver lo que fue ni siquiera la última parada, el final de la última parada, que era ese edificio de viviendas ocupadas en Santurtzi, en el barrio del Bullón. Antes de nada, volver a lo que planteaba antes Silvia, que nos costó mucho, no tanto poner un nombre a este eje, que no era lo relevante, sino saber un poco de qué estábamos hablando en términos políticos, porque nuestra pregunta era ¿qué queremos hacer con los trabajos? El cómo están funcionando los trabajos, que sabemos que son múltiples, que no es solo aquello por lo que te pagan, sino que todas estábamos involucradas en trabajos de cuidados y todas de alguna manera también en trabajos militantes, y además no había como un corte claro entre las distintas formas de trabajo. ¿Qué queremos hacer con esto? Entonces, no queríamos entrar al empleo directamente, sino descentrarlo para hablar de más trabajos, y al final hemos terminado hablando de empleo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que el empleo de facto está en el centro de nuestras vidas. El empleo entendido como un trabajo que hacemos no por su sentido social, sino porque necesitamos dinero para vivir, en el marco de esa esclavitud del salario, ¿no? Entonces, que desde ahí determinaban nuestros tiempos de vida, a qué dedicábamos nuestras energías, las maneras en las que accedíamos a aquello a lo que necesitamos para vivir, y que lo que queremos es justo quitarlo de ahí. Entonces, de alguna manera nos hemos centrado en el empleo para descentrarlo, para destronarlo, decíamos, para liberar tiempo de vida y para llenar nuestros trabajos de un contenido social, decíamos, para llenar nuestros trabajos de un contenido de cuidado del cuerpo-territorio. Entonces, que queríamos trabajos que cuiden el cuerpo-territorio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues salieron muchas cosas, pero una de las centrales que aparecen claramente en esta parada es esa apuesta por desmercantilizar los modos de vida. Y desmercantilizar los modos de vida veíamos que tiene que ver, para empezar, con un cambio también en lo propio, con reducir expectativas de consumo, con construir otras expectativas de vida en última instancia, y también con atrevernos a hacer esas apuestas por lo colectivo, de apuestas por lo colectivo no mercantilizado. Visitamos también, por ejemplo, una culturetxe ocupada, autogestionada por el barrio, la vivienda, que es un elemento absolutamente central, que además se chupa una cantidad ingente de nuestros salarios, es otro elemento clave. En la medida en que somos capaces de desmercantilizar nuestras formas de vida, construyendo en colectivo con otras, liberamos también tiempos de vida para hacer otras cosas. Pero todo esto veíamos claramente que exige también rupturas con cosas que están muy profundas dentro de nosotras, con la noción, por ejemplo, de la propiedad y de la propiedad privada, claramente. O sea, que es algo que nos constituye y nos da casi seguridad, cuando es de los elementos que más nos está obstaculizando una buena vida a día de hoy. También con nociones muy individualistas del desarrollo de la vida. Entonces decíamos, además, que siempre estamos haciendo un alarde de lo colectivo en la palabra, pero que luego es difícil llevarlo a la práctica, ¿no? También porque hay dificultades materiales. Por ejemplo, decíamos, es que para colectivizar la vida, el día a día, ¿cómo lo hacemos si tenemos casas en las que no cabemos? Quisimos también subir a la casa de una compañera y nos tuvimos que quedar saludando desde la calle al balcón porque no cabíamos en la casa. Entonces, bueno, hay cambios fuera, pero cambios propios, sobre el sentido de propiedad, sobre la individualidad, y un elemento también que aparece ahí fundamental, el productivismo, ¿no? El tener que estar siempre haciendo cosas. O sea, a lo mejor no es tanto hacer de otra manera, sino dejar de hacer. Entonces, el elemento del productivismo, junto con la culpa que ha aparecido antes, veíamos que eran como que se engranaban de una manera el uno con el otro, como para fastidiarnos permanentemente la vida de alguna forma, ¿no? Y esta cuestión del productivismo y de qué es productivo y qué es riqueza es algo que trabajamos también mucho en la siguiente parada que vamos a ver, que corresponde ya al eje de soberanía alimentaria.
Pues sí, ya estamos en la parte final de esta parte de la presentación y vamos a tocar tierra, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, os invitamos a una de las paradas en la deriva de soberanía alimentaria feminista, una parada en un manzanal colectivo en Artea, en la cual, bueno, pues reflexionamos un poco sobre esa idea también de esa dimensión también desmercantilizada que mencionábamos antes, también de otra forma de gestionar y de entender esos espacios colectivos, ¿no? Y bueno, también nos pareció muy importante esta idea de tocar tierra porque nos daba una foto y nos reflejaba la necesidad también que tenemos de habitar los territorios, ¿no? De territorializar o de enraizar nuestras alternativas, ¿no? Entonces, si queréis, vemos el vídeo y luego nos cuentas más, Amaya, sobre esta parte. La manzana, la sidra, sagardo está muy ligada a la cultura vasca. Las leyendas dicen que las lamias solían acercarse a los baserris a pedir sagardo y koipetsu. Yo creo que las lamias nos han visitado hoy para juntarnos otra vez en este clarito. Yo prefiero quedarme con la simbología de la manzana, que dice que viene del árbol de la sabiduría, ¿no? Y que bueno, pues estamos aquí compartiendo sabiduría o saberes en torno a una cultura que llevamos en el ADN. Se llama Boscantoy y que es una hectárea y pico de un vecino. Y hace ya como 6 años pues se quería jubilar y le daba mucha pena que esto se perdiese y nos hizo una propuesta a un montón de gente que estamos cerca para hacer como una gestión colectiva de este espacio. Y él al principio decía, jo, es que perdéis toda la productividad que tiene, pero para nosotras en general era como diferente, era más como cuidarlo, un espacio de autoconsumo, de ver qué relaciones se establecían en esa gestión. Y en principio, bueno, lo llevamos a la cooperativa, es en principio solo para autoconsumo, no se vende, digamos, afuera. Mar no tiene por nosotras, ¿no? Y por esta día. Es que ricasco, ¿eh? Telepáticos, ¿no? Aldapeko agarraren puntaren puntan, txoria zegoen kantari, xiruliruli, xiruliruli, nor dantzatuko ote du soinu txori, zibiburu zelaieko oianaren solan, solaren solan, lili bat bada bere hilari, xiruliruli, xiruliruli, nor dantzatuko ote du lili sarmatori. Bueno, pues como habéis podido oír nuestras bellas voces, ahí estábamos también brindando con la propia sidra hecha gracias a las manzanas de ese manzanal colectivo y autogestionado. Y uno de los elementos clave que plantea precisamente es eso, el poder comprender de otra manera también la propia idea de riqueza. Entonces, riqueza es aquello que nos alimenta, digamos, el cuerpo y la emoción que lo atraviesa, ¿no? El conjunto de las personas y las relaciones que construimos. Entonces, cómo ahí se hizo una apuesta por no extraer, ni siquiera querríamos llamarlo riqueza monetaria, sino por no extraer una productividad monetarista, sino una riqueza colectiva en otros términos. Y creemos que eso es fundamental como un elemento clave de la apuesta por las alternativas, entender también la riqueza de otro modo para poder también organizarnos de otra manera en la propia construcción de riqueza, ¿no? Y el otro elemento fundamental de esta parada es precisamente la tierra. Entonces, el hecho de que cualquier alternativa que pensemos se arraiga en algún sitio. Entonces, tiene que haber una tierra, un ecosistema en el que se arraigue. Y esto implica ese reconocernos como ecodependientes y reconocernos que el mundo no está a nuestro servicio, sino que somos parte de un mundo que nos excede y que nos contiene, ¿no? Entonces, la importancia de la tierra tan negada y
también lo vemos a día de hoy con la COVID, ¿no? O sea, en qué medida la COVID tiene que ver con el colapso ecológico. Entonces, la importancia de la tierra, pero también el territorio entendido no solo como la tierra, sino como las relaciones que construimos ahí. Entonces, que hay una historia, hay una cultura, pero es una historia y una cultura que no se encierra en sí misma, sino que está en apertura al cambio y en apertura también a las llegadas de nuevas gentes, ¿no? Una de las paradas previas, que no se ve en el corte que hemos hecho, pero sí en otros, es el proyecto, por ejemplo, en Artea, que es un proyecto de acogida a personas migradas y refugiadas, que vienen además también con muchos conocimientos sobre la tierra misma de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, el territorio, entendido como la tierra y como las relaciones que construimos sobre ellas y como los cuerpos concretos que lo habitan, sobre los que queremos ser soberanos, soberanas y cuidarlos y que no ejercer violencia, todo esto, digamos, como que es el sustrato que sostiene todo lo demás. Y con esto terminamos ya diciendo que el territorio es lo que sostiene todo y ese todo lo organizamos, organizamos las alternativas en espiral. Hemos intentado con estos cortes abordar los distintos niveles. Decimos, nuestra vida la organizamos a distintos niveles interconectados entre sí, desde las redes de mayor cercanía y convivencia hasta las comunidades que habitamos y de ahí con el ámbito de lo público. De nuestra espiral de horizonte desterramos el ánimo de lucro, por eso insistimos en la desmercantilización, es decir, hay una apuesta anticapitalista clara, por decirlo de alguna manera, y la apuesta es por reorganizar nuestras vidas a todos esos niveles, desde el más personal hasta el de los hogares, hasta el de la escalera, lo comunitario, la institución pública, y todo eso sostenido en ese territorio sobre el que nos arraigamos, ¿no? Entonces, bueno, esto por daros unas pequeñas pinceladas de por dónde han ido nuestras conversaciones. Es que ricasco, Amaia, pues sí, es como muy difícil, ¿verdad? Recoger todo lo que salió porque fue muy intenso y muchos contenidos, ¿no? Al final nos dio para mucho estas derivas. También hemos querido traeros casi una invitación, ¿no? A que os animéis a ver los vídeos y a poder revisar también los materiales y a incluso a